Bendiciones, gracias por estar aquí en mi canal, gracias por apoyarnos, gracias por estar con nosotros. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, siempre es un placer llegar a sus vidas, poder compartir con ustedes. Somos una comunidad de hermanos, más que un canal de YouTube, somos una gran comunidad. A Dios le damos la gloria, la gracia y a ustedes por el apoyo también, que siempre están ahí pendientes, siempre siguiendo todo el contenido que hacemos acá tanto en el interactivo con el pastor Almanzar, como en los diferentes videos que podemos subir en ciertos momentos de este canal. Pues de verdad que nos sentimos contentos y esperando que si usted no se ha suscrito, si es nuevo viendo este contenido, pueda suscribirse, ser parte de nosotros, dele a la campanita para que le lleguen las notificaciones siempre. Miren, hay temas que son muy interesantes. A veces hay temas que uno se cuida de tratarlo, hay temas a veces que uno tiene cierto tacto, cierto cuidado. Tengo muchos amigos, hermanos, maestros que no quieren estar en las redes sociales, que no quieren impartir enseñanzas en YouTube, porque siempre hay de alguna manera una serie de ataques de personas que adversan lo que uno puede enseñar. Y hay que prepararse para eso. No todo el mundo puede estar de acuerdo con lo que usted dice o enseña, aun estando usted en lo correcto. Y eso hay que entenderlo, porque es parte de la dinámica de la vida, del pensamiento crítico que cada persona puede tener. Pero hay algo que yo siempre he dicho como maestro, como hombre de Dios, que nadie puede refutar, absolutamente nadie. Y es una discusión que he tenido incluso con algunos ateos y personas agnósticas en algunas ocasiones. ¿Y qué es aquello que nadie puede refutar? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una verdad absoluta. Para muchos el absolutismo no se puede utilizar. Sin embargo, cuando se refiere a Dios, a Jesucristo y a su palabra, yo de manera personal me atrevo con toda autoridad a decir que son absolutos, que no se pueden renegar, que no se puede contrariar lo que Dios dice. Es la verdad y punto. A que usted la quiera aceptar o que no la quiera aceptar, ya eso sería problema de la persona. Pero de que la verdad está ahí y las escrituras, la palabra de Dios las revelan. Jesús hablando dice, yo vine a dar testimonio de la verdad. Y la verdad siempre va a traer esa situación. No es de la verdad que voy a hablar, es un tema muy filosófico, lo he tratado en otras ocasiones y da mucho de qué hablar. Pero de lo que yo quiero conversar con ustedes hoy es sobre Satanás. ¿Por qué, pastor? Bueno, hace unos días yo grabé un contenido en Excelencia Cristiana Televisión, mi casa, donde siempre el Señor lo ha permitido pues también participar, al igual que en este canal. Y son de esos contenidos que yo sé que generan, no voy a decir controversia, pero sí cierta polarización en cuanto a la discusión del tema. Y yo hablaba sobre el infierno, que tendrá una segunda parte, sin lugar a dudas, sea en Excelencia o sea en este canal, tendremos que hablar del infierno en cualquier momento, de manera más detallada, incluso con un poquito más de citas bíblicas, porque la gente no quiere estudiar, hay que darle a todas las citas referentes para que puedan de alguna manera tener un entendimiento sobre lo que Dios dice. Me veo un poco enfático en lo que estoy diciendo, un poco eh, firme, diríamos, frontal, pero realmente es que la gente no quiere estudiar. La gente no lee la Biblia, aprende por lo que otro le dice. El otro puede decirle cosas correctas y otras que no. No importa quién sea que le enseñe, no importa quién sea que le predique, usted tiene que ir a la fuente, a las Sagradas Escrituras y corroborar lo que yo vaya a decirle en este video. Usted agarre la Biblia ahora mismo. Mire, yo tengo la Biblia abierta aquí. Mire, mi Biblia que uso de estudio, de predicación y de todo. Aquí está. Una Reina Valera 1960. Bueno, la mía es paralela. Tiene la Reina Valera de un lado y del otro lado tiene la nueva versión internacional. Es una Biblia que compré hace muchos años en oferta porque nadie la quería por ser paralela. A mí me encanta. Entonces, abra su Biblia y vamos a hablar de la palabra. Yo quiero hablar de Satanás, pero bajo el tema, ¿dónde gobierna Satanás? ¿Dónde gobierna Satanás? Hay personas que piensan, o hay quienes piensan,
que Satanás gobierna el infierno. Y eso no es bíblico. La Biblia no dice que Satanás gobierna el infierno. Porque el infierno no es una dimensión de gobierno, sino bajo otras condiciones que Dios estableció. Y la Biblia describe la característica de ese lugar o dimensión donde están destinados a estar o ir Satanás y sus ángeles. Mateo capítulo 25 habla de que el infierno no fue hecho para los hombres, sino para Satanás y sus ángeles. O sea, Dios creó una dimensión para que sea un lugar de tormento o de encarcelamiento de Satanás y sus ángeles caídos, seres de oscuridad. Y podemos encontrar algunos textos que nos podrían ayudar haciendo un poquito de inferencia para darle una interpretación a ese lugar. El apóstol Pedro dice que hay espíritus encarcelados. El apóstol Judas escribe en una carta en la escritura, dice que hay prisiones de oscuridad. Entonces la Biblia te da a entender que hay unos lugares que son prisiones, encarcelamiento de espíritus, de seres de las tinieblas. Hasta ahí yo creo que estamos muy claros, vamos muy bien. Vaya a la primera carta de Pedro, vaya a la carta del apóstol Judas, y ahí Judas solamente tiene un capítulo, ahí usted lo va a leer. Ahí está. Ahora bien, vámonos desde un principio para ir entendiendo algunas cosas. Yo estoy diciendo o preguntando de manera retórica, ¿dónde gobierna Satanás? Cualquiera podría decir, gobierna en las personas que no tienen a Dios, que no tienen a Cristo. Pero fíjese que la Biblia dice, el Señor Jesús hablando, Juan 14:30, que Satanás es el príncipe de este mundo. Príncipe. Segunda de Corintios, capítulo 4, a partir del verso 4, el apóstol Pablo dice que Satanás es el Dios, escuche bien la palabra, el Dios de este siglo y que ha cegado el entendimiento de los incrédulos, de la gente que no cree. Pero hay un poder que Satanás ejerce sobre la humanidad y de eso no puede caberle a nadie la menor duda. Hay un poder ejercido por Satanás. Entonces, estamos hablando de Satanás desde una perspectiva bíblica. Juan capítulo 12, verso 31, dice, ahora es el juicio de este mundo y Satanás, el príncipe de este mundo, es echado fuera. Entonces, cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta que Satanás tiene un poder en el mundo. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso 19, el mundo entero está bajo el maligno. Entonces usted se formula la pregunta, yo sé que sí. Pero entonces, ¿dónde está Dios? Y Satanás tiene el mundo bajo su control. Según la Biblia dice, el mundo está bajo el maligno, es el príncipe de este siglo, es el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento de la gente. Satanás tiene un principado sobre la tierra, gobierna o tiene poder en los aires, en regiones celestes, que es un medio o es un intermedio entre el mundo espiritual y el mundo físico. Efesios capítulo 6 dice que hay seres que están en las regiones celestes con las cuales nosotros tenemos que guerrear, pelear. Y es lo que la Biblia revela para recibir ciertas respuestas de Dios, ciertas bendiciones, que hay una lucha en las regiones celestes. ¿Quién es Satanás? Mire, la Biblia no da mucha información sobre el origen de Satanás. Escúcheme bien. Ahora, cuando usted lee, por ejemplo, Ezequiel capítulo, tengo la Biblia abierta, presten atención cuando la Biblia está abierta. Ezequiel capítulo 28, empieza el Señor hablando a través del profeta
Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Escucha estas palabras. ¿Eh? El príncipe de Tiro se creía un Dios. Y le sigue diciendo, ¿he aquí tú eres más sabio que Daniel? ¿O hay secreto que te sea oculto? Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y ha adquirido oro y plata en tu tesoro. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones ha multiplicado tu riqueza. A causa de tu riqueza se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así dice Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti, extranjero, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Yo no voy a seguir leyendo, pero voy a dar un salto al verso 11. Estamos en Ezequiel capítulo 28, tratando de buscar información sobre el origen de Satanás, que la Biblia no habla mucho de él. Apocalipsis dice que es la serpiente antigua, que habla Apocalipsis capítulo 12, es la serpiente que aparece en Génesis, que habla con Eva y que la hace pecar. La serpiente antigua, Satanás, el diablo. La palabra diablos lo que significa es contrario, adverso, opositor, del griego, diabolos. Satanás es adversario. ¿De quién? De Dios, contrario, opositor. Por eso la mentira, por eso las tinieblas. Dios es la verdad, Dios es la luz, Dios es la vida. Satanás entra en el carácter de muerte. Y eso hay que explicarlo. La perspectiva que la Biblia da sobre el personaje de Satanás, que es una perspectiva muy clara. En muchísimas culturas se creen muchas cosas sobre Satanás, el espíritu del mal, y se habla muchas cosas sobre Satanás. Hay gente que piensa que hay una dualidad entre Dios y Satanás, pero eso no es el tema. Ahora, la Biblia sí habla de un dominio, de un poder que Satanás ejerce, que no podemos ignorarlo, y no es en el infierno que Satanás tiene ese poder. Escúcheme bien. No es en el infierno, es aquí en la tierra, es en el planeta Tierra. Hay muchos que piensan y dicen que Satanás es el materializador, el que hace que esta materia sea por el pecado. El pecado origina una limitación en el hombre que lo distancia de Dios, y Satanás, el propósito de él es distanciar al hombre de Dios a través de cosas que no son espirituales, aunque el dominio de Satanás se ejerce desde un punto espiritual porque él es un ser espiritual, hecho espiritual, de esa sustancia espiritual. Entonces hay que entender lo que la Biblia dice. Satanás gobierna espiritualmente el mundo de manera temporal, pero Dios tiene control, lo limita en muchos aspectos. Váyase al libro de Job, capítulo 2, capítulo 1. Satanás rodeaba la tierra, andaba por ella, tenía cierta libertad sobre la tierra, pero no podía ejercer un dominio absoluto sobre el hombre porque Dios lo limita. Entonces, mire lo que dice Ezequiel capítulo 28, ahora a la altura del verso 12. Ya aquí no le está hablando al rey de Tiro, ahora cambia y vuelve a decir, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿y a quién le habla ahora? Escucha a quién le habla. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Escuche bien, ya no le está hablando al rey de Tiro. Le está hablando al espíritu que está en el rey de Tiro. Y para eso hay que tener revelación de la palabra y revelación espiritual para hablar de esto. Modestia y aparte. Escuche bien. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura.
en Edén, acuérdense de la serpiente antigua, Edén, en el huerto de Dios estuviste. Aquí hay evidencia de que Satanás es a quien le está hablando en este momento, a un espíritu que existía antes que el señor rey de Tiro. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, onice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. En el día de la creación de este señor se tocaron instrumentos de música, de ahí que mucha gente habla de que era el que coordinaba la alabanza en el cielo. No, 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 no. No se vaya por esa tangente. Sigue escuchando. Tú, querubín, escuche ahora el secreto aquí de la revelación. Ya aquí él no le está hablando al rey, es a un querubín. El querubín es el espíritu de querubín que está en este señor, que ya no es querubín porque él dejó de ser perfecto, dejó de ser santo para convertirse en un contrario, en un opositor, en lo que se define como Satanás o el diablo. Esto es haciendo inferencia de revelación y una exégesis limitada porque de Satanás y su origen no se habla abiertamente en la Biblia, pero sabemos que existe. Jesús lo menciona, la Biblia menciona a la serpiente antigua, la Biblia menciona a un ser de las tinieblas. Y está ahí, y se habla de los demonios, y se habla de una serie de seres que nosotros, algunos de ellos, nunca lo hemos visto. Sigue diciendo, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Este ser llamado un querubín era perfecto, acabado de hermosura, era el sello de la perfección, cubierto de toda piedra preciosa, se tocaban instrumentos cuando fue creado, se envaneció a causa de sus contrataciones y dice que era perfecto hasta que se halló en él maldad. Y ahí viene la pregunta del $1.000.000. Y Dios creó la maldad. Pero Dios creó al diablo. ¿Por qué Dios permite que el diablo peque? ¿Por qué si era perfecto pecó? Y surgen todas esas preguntas en la gente y es aceptable que usted tenga interrogantes y preguntas porque usted piensa, usted es un ser pensante. Ahora la respuesta la tiene Dios a cada una de ellas. Y ese es otro tema, las respuestas de Dios a las preguntas sin respuestas del hombre. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Escuche bien, se halló maldad, se llenó de iniquidad y pecó. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿A dónde arrojaron al diablo? ¿Dónde estaba el Edén donde el diablo estaba? Si ya estaba en la tierra, ¿por qué es arrojado? ¿Hacia dónde lo enviaron? La Biblia lo dice. La Biblia dice que Satanás fue arrojado a la tierra. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti. El Señor saca fuego de en medio de Satanás o el querubín, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. El pecado consume, el pecado destruye. El fuego que sale de este querubín es resultado de su maldad y de su pecado. Aguas de fuego amontona el pecador sobre su cabeza. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás. Espanto serás. El miedo que mete Satanás, el temor, la gente le tiene un miedo del diablo a Satanás. Espanto serás
ahora viene algo que le choca a mucha gente. Y dice Ezequiel 28, verso 19, al final del verso, y para siempre dejarás de ser. Ahora la pregunta que surgiría sería, ¿dejará de ser un querubín o dejará de ser un ser existente? Porque aquí dice para siempre. Un para siempre significa en todos los tiempos. Dejarás de ser. ¿Dónde gobierna Satanás? ¿Hasta cuándo gobierna Satanás? ¿Cuáles son las limitaciones del gobierno de Satanás? La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este siglo. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 4 que él es el Dios de este siglo. Juan dice que él es el príncipe de este mundo en el capítulo 14, verso 30. Entonces hay un principado, hay un poder en Satanás sobre la gente incrédula, sobre el mundo, sobre el sistema que rige el mundo a nivel cultural, a nivel social, a nivel político e incluso en ciertos niveles, escúcheme bien y no me malinterprete, en ciertos niveles a nivel religioso. Porque se disfraza como ángel de luz, ministra en iglesia, se convierte en falso profeta, en falso ungido, se muestra como un falso Cristo, como un falso maestro, da y enseña doctrinas de demonio, falsas doctrinas, falsos milagros y prodigios y señales mentirosas. Y la gente es confundida porque la gente no quiere creer en la verdad. ¿Se acuerdan cuando empecé introduciendo? Los que no quieren creer en la verdad han sido cegados por el diablo y Dios le permite que un espíritu de mentira esté en ellos porque no quieren creer en la verdad. Entonces el que es incrédulo se perdió. Así de sencillo. Porque no quieren creer. Entonces hay gente que no quiere creer lo que Dios dice. Hay gente que no quiere aceptar lo que Dios dice. Hay personas que no quieren creer en Dios ni en Jesucristo ni aceptarlo en su vida. Entonces, ¿quién gobierna la vida de esas personas? ¿Quién gobierna el 75-80% de la humanidad? La tercera parte de la humanidad es creyente. De alguna manera, en diferentes ramas religiosas o denominacionales. Pero de más de 8.000 millones de habitantes que tiene este planeta Tierra, hay cerca de 6.000 millones que no creen, que son ateos, que son agnósticos, que no tienen ningún tipo de religión. ¿Y qué vamos a hacer con esas personas? ¿Quién los gobierna? ¿Quién los dirige? Muchos de ellos son presidentes, son funcionarios públicos, son líderes de alguna rama, son personas magnates o poderosos a nivel económico que tienen influencia a nivel mundial. Entonces hay que abrir los ojos, porque hay gente que no quiere entender lo que la Escritura revela. Y usted dirá, por eso significa entonces que Satanás tiene más poder que los hijos de Dios. Negativo, absolutamente que no. El poquito de creyentes que hay, que de esos 2.000 millones de creyentes repartidos en diferentes religiones, entre ellas personas como los musulmanes, personas judías o cristianos evangélicos o católicos, en diferentes denominaciones y asociaciones religiosas, hay un remanente que se va disminuyendo y de esos 2.000 millones quizá queden 200 millones o quizá menos de verdaderos hijos de Dios. Y escuche lo que estoy diciendo y préstele atención. Porque hay apostasía, hay muchas religiones idólatras y falsas que creen en Cristo, confiesan a Cristo, pero le prenden un velón a un cuadro, se arrodillan delante de una escultura y eso es pecado delante de Dios. Hay personas que creen en Alá y son fundamentalistas, no son personas que profesan el amor porque se atreven a establecer una guerra santa y a matar personas simplemente por su creencia o porque no creen en lo que ellos creen. Entonces, no podemos hablar de que todo el que diga Señor, Señor se va a salvar, porque la Biblia dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos.
que muchos llegarán delante del Señor en tu nombre, hicimos milagros, sanamos enfermos, echamos fuera demonios. Y el Señor le dice, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Quiénes eran? Esos religiosos, esos cristianos, esos evangélicos, esos que estaban en alguna iglesia, llenando multitud de estadios, pero sin un verdadero arrepentimiento y sin tener a Cristo y al Espíritu Santo verdaderamente en su corazón. Entonces, por eso yo puedo concluir en un aspecto quizás especulativo, pero muy apegado a la verdad, de que de 2.000 millones de creyentes, quizás 100 millones sean los verdaderos hijos de Dios en este momento, o quizá mucho menos. Quizá yo estoy siendo muy optimista, porque uno ve la realidad en su entorno, de la gente que profesa supuestamente ser cristiano, que con sus acciones lo niega. Entonces, Satanás, ¿dónde gobierna Satanás? ¿Cuál es el poder que Satanás tiene? Satanás tiene un poder sobre el sistema del mundo. Hay principados, hay potestades, hay gobernadores que gobiernan ¿qué? Los aires y gobiernan a la gente aquí en la tierra. Hay hijos del diablo gobernando países, personas dirigidas totalmente por el diablo. Usted no me va a decir a mí que una persona que determina una guerra para matar cientos de miles de personas inocentes tiene a Dios en su corazón. Ah, porque está defendiendo su nación, porque está defendiendo su soberanía. Vamos a ver qué dice Dios. Porque hubieron guerras en los tiempos bíblicos que Dios estaba con el pueblo de Israel, por aquí hay un propósito profético y de un destino profético. Pero la iniquidad del hombre es la que está trayendo contienda, guerra, destrucción a la humanidad. Y eso no es fruto del Espíritu Santo ni del amor de Dios. Porque el único que vino para matar, hurtar, destruir y quererle quitar al otro lo que le pertenece, por lo cual es el origen de la mayoría de las guerras, es el diablo o Satanás. Entonces, hermano, mire lo que dice Isaías capítulo 14, y yo sigo tratando de buscar dónde habla del origen de Satanás o del diablo, porque la Biblia no da mucha referencia y apenas estos dos textos bíblicos son los que hablan un poquito más ampliamente, porque Jesús habla de Satanás como el príncipe de este mundo. Jesús habla de Satanás como el que fue arrojado del cielo como un rayo. Jesús habla de Satanás como el padre de mentira. Jesús habla de Satanás como un ser de las tinieblas y de oscuridad, pero no habla de su origen a plenitud. Entonces nos encontramos con que las diferentes culturas creen en la maldad, en que existe maldad, incluso hablan de esa dualidad entre el yin y el yang, entre las tinieblas y la luz, la oscuridad, pero determinar esta figura, algunos piensan que es el Dios en totalidad, que tiene control de todo. Sin embargo, hay un Dios todopoderoso que gobierna y tiene control sobre todo lo que Satanás pueda hacer. Por eso yo le decía que Satanás no gobierna el infierno porque él no lo hizo. Lo hizo el Señor para Satanás y sus ángeles. Por lo tanto, es un lugar de control de ciertos espíritus encarcelados, controlados. Y su destino, más adelante lo vamos a ver, que la Biblia habla en Apocalipsis. Entonces Dios establece un control sobre las tinieblas. Y un tema que yo hablaba en excelencia, cuando Jesús descendió a los lugares bajos, la gente de una vez lo asocia con el infierno. Sin embargo, cuando en Primera de Pedro, capítulo 3, habla de esto, no habla de que Jesús descendió al infierno, sino a prisiones, cárceles, donde habían espíritus encarcelados. Te puede decir lo que usted quiera, pero lo que la Biblia dice es eso. En ningún lugar habla de que Jesús descendió al infierno, pero lo que sí es seguro es que Jesús le quitó a Satanás las llaves de la muerte. Y eso lo vemos en la Biblia. Porque el infierno no es lo que la gente cree. En el Antiguo Testamento no aparece la palabra infierno. La palabra que aparece es Seol. Y Seol se define como lugar de los muertos, una palabra hebrea. Que luego en el Nuevo Testamento se habla del Hades. Hades es una palabra griega y se asocia al lugar de tormento. Y también la gente la refiere como que es el infierno.
Pero la palabra que Jesús utiliza para referirse a lo que se conceptualiza en la mente humana y en algunas novelas dramáticas del infierno es la palabra Gehenna. La palabra Gehenna era un vertedero a las afueras de la ciudad, donde el gusano no moría ni el fuego se apagaba, porque donde hay basura constantemente orgánica, el gusano no muere. Lo que conocen los vertederos, aquí en República Dominicana tenemos un vertedero a la afuera de la ciudad que se llama Duquesa. En ese lugar, cuando uno pasa cerca, siempre hay humo, porque la basura la queman, la cavan en la tierra y hacen varias capas, queman y siguen echando, y el gusano allí no muere en la basura orgánica, porque hay constantemente putrefacción, está putrefacto. Entonces, lo que está próximo a dañarse, lo que se corrompió, lo que no sirve, ¿dónde se echa? En el Gehenna. Las almas que no se salvan, las personas que se pierden, ¿de dónde se echan? En el infierno. Y por eso Jesús hace una comparación ilustrativa, porque Jesús era un maestro en toda su plenitud, especial para enseñar, con una facilidad oratoria, homilética, hermenéutica, retórica, elocuencia para enseñar, claridad, precisión, exactitud, perfección en la enseñanza de Jesús. Entonces la gente está pensando en un infierno que hay gusanos como lo que conocemos en la vida cotidiana, porque es una referencia de Jesús para el tormento que no se acaba en el lugar donde esa gente está, en ese momento determinado, en esa prisión o lugar de encarcelamiento. Temporal quizás para algunos. Entonces, hay referencias en la Biblia para entender las cosas en su justa medida. Seguimos con Satanás. Isaías capítulo 14. Escuche bien, leímos en Ezequiel capítulo 28 cómo se le hablaba al rey de Tiro y luego se le hablaba a un querubín. Escuche ahora la misma forma o método del Espíritu de Dios hablar a través del profeta, pero aquí otro profeta. Primero le habla Jehová a un gobernante de Babilonia y luego le habla a otro ser llamado el lucero. Escuche bien. Dice, escarnio contra el rey de Babilonia, porque Jehová tendrá piedad de Jacob y de toda, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán la familia de Jacob. Y los tomará un pueblo y lo traerán a su lugar. Pronunciaré este proverbio contra el rey de Babilonia, dice el verso 4. Y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Le está hablando a Babilonia y a su aniquilación, que fue pues tomada por los medos persas, luego de cumplirse el tiempo profético para que entrara ya en cumplimiento los decretos de que el pueblo regresara otra vez a reconstruir Jerusalén. Y mire lo lindo acá en el verso 12, igual que en Ezequiel, hace otra conversación con otro ser. Y dice, y descendió en el verso 11 al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tus camas, y gusanos te cubrirán. Está hablando con el Señor de Babilonia. El Seol, mírelo ahí como lo menciona, en el verso 11, lugar de los muertos. Allí descendió la soberbia. ¿A dónde? A donde no pueden salir los muertos. A esa dimensión donde van los muertos. Que está dividida entre el lugar de tormento, lugar de descanso, que Jesús muestra en Lucas capítulo 16. Porque las dimensiones a nivel espiritual pueden ser múltiples. Y usted lo va a ver porque le voy a revelar más adelante dónde están los abismos en relación al Seol, que son lugares donde están los demonios, pero que no es el mismo lugar donde van los hombres que mueren. ¿Cómo caíste del cielo? Verso 12. Oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. De ahí es que viene la palabra Lucifer, que es una palabra que es adoptada al contexto bíblico en el griego, pero que no es original de la palabra hebrea. Lucifer o lucero de la mañana. El querubín es lo que dice en Ezequiel. Aquí le llama lucero de la mañana, pero está hablando del mismo personaje espiritual por lo que el contexto dice.
Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ese es el verso 13. Lo mismo que decía en Ezequiel, que él quería subir al monte de Dios, pero fue arrojado, fue cortado, echado por tierra. Verso 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso decía este señor Lucero. Mas tú derribado eres hasta el Seol. Jesús decía, yo vi a Satanás caer como un rayo. Así que no se maravillen ustedes de que los demonios se le sujeten, hablando con los discípulos. A los lados del abismo. Aquí hago una pausa. Mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta el lugar de los muertos. A los lados del abismo. Hay quienes han querido traducir la palabra Seol en Hades o infierno, y no es lo mismo. David en una ocasión dice, no dejarás mi alma para siempre en el Seol, porque el Seol es el lugar de los muertos. Y el lugar de los muertos es una dimensión general divididas en otras dimensiones, como ese lugar de tormento o prisión temporal y lo que la gente llama el Hades o infierno, pero que el infierno tiene prisiones de oscuridad que luego esto deja de ser para ir a un destino final que habla Apocalipsis capítulo 20, verso 10, si no me equivoco, que es el lago de fuego, que casi mucha gente no menciona, donde se origina una segunda muerte de los seres humanos, que son cuerpo y alma, porque el espíritu no le corresponde. Se inclinarán hacia ti, dice el verso 16, los que te vean, te contemplarán diciendo, es este aquel varón que hacía temblar a la tierra, que trastornaba los reinos. ¿Quién es ese que tiene ese poder para trastornar los reinos y hacer temblar la tierra? El diablo. Pero que aquí está hablando a nivel multidimensional de lo que era, lo que es y lo que va a suceder con él. ¿Quién eras antes? Un querubín, un ser de luz de la mañana, un lucero, un ser de luz celestial. Luego desciendes a lo más bajo, a la muerte, a la desaparición, a la destrucción, al lugar donde van los que ya no existen. Pero luego habla la Biblia de que llegará un momento que será testimoniado, visto por todas las personas, su destrucción, su final, que está reservada para Satanás, sus ángeles y todos los hijos de desobediencia. El verso 15 dice, derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. El abismo es donde habitan los demonios. Por eso los demonios que estaban en el endemoniado Gadareno no quería ir a ese lugar y Jesús lo manda a los cerdos. Pero el abismo es lugar de demonios que no pueden tener un cuerpo de manera natural como seres espirituales y necesitan un cuerpo. La Biblia le llama espíritus inmundos. O sea, espíritus que no están destinados para habitar en este mundo, sino en los abismos. Y cuando salen de los abismos es cuando alguien le abre una puerta y ellos los poseen. Se llaman los poseídos. La gente que son libertadas de demonios son poseídos por el diablo. El diablo tiene agentes que solamente pueden salir de los abismos cuando alguien le permite habitar en ese espacio dimensional que está en el alma, que no es físico, donde solamente lo llena el Espíritu Santo. Y en el caso de los demonios no lo llenan, pero controlan a la gente porque pueden tener control sobre su intelectualidad, sobre sus emociones y cambiar el carácter y la naturaleza del ser. Entonces, hay que entender la profundidad de la revelación bíblica para entender lo que Dios nos dice a través de las Escrituras. Satanás gobierna el mundo. La Biblia le llama el príncipe, el Dios de este siglo. Satanás fue arrojado de una dimensión superior. Las dimensiones superiores es por encima de todos los cielos. Es una dimensión celestial o entre algunos cielos donde hay espacios dimensionales celestiales, donde Dios habita y habitan los seres creados por Dios que son poderosos, muchos de ellos. Y la Biblia nos da esta revelación breve en Isaías capítulo 14, en Ezequiel capítulo 28, nos habla de Satanás en otros textos bíblicos, como el Evangelio de Juan, cuando habla el Señor, nos habla también de cómo fue arrojado en Apocalipsis capítulo 12, verso 9, y también Jesús en los Evangelios,
arrojado a la tierra, pero también nos habla de su destrucción final en Apocalipsis capítulo 20, para que usted no se me aflija. Hay un lago de fuego para destruir a Satanás. Yo no voy a seguir leyendo la Biblia porque no quiero que usted se agobie mucho. Ahí usted tiene algunos textos bíblicos sobre este tema, sobre el origen de Satanás. Un poquito ahí le di sobre el infierno, pero ¿dónde gobierna Satanás? Satanás gobierna en el mundo en personas que son incrédulas, que tienen el entendimiento entenebrecido, y cuando viene la palabra y viene el Espíritu Santo, la gente son libertadas. La libertad es a través de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Jesús liberta para siempre a través de la verdad. El que no quiera aceptar la verdad siempre está esclavizado. Hay creyentes esclavizados a falsas enseñanzas, a enseñanzas erróneas, que no quieren desaprender porque entienden que ya lo enseñaron así y así es. La revelación del Espíritu no se limita a un tiempo o a una persona, sino que se renueva de tiempo en tiempo según la dispensación y los periodos bíblicos. Dios va trayendo una revelación nueva y especial, pero siempre la doctrina bíblica y la profecía es la misma. Ahora, no todo el mundo tiene el poder o el don de interpretación, de revelación y mucho menos de tener un conocimiento profundo de la palabra a nivel espiritual. Y cuando Dios da sabiduría, que es un don, cuando Dios da inteligencia, da capacidades extras a nivel de los dones para poder interpretar, es porque Dios quiere revelar una verdad. Que mucha gente hoy vive en una época, en un tiempo de la información y del conocimiento. Sin embargo, hoy en día hay tantos o más ignorantes que cuando no teníamos la tecnología y la ciencia avanzada como hoy en día. Hoy hay mucha gente que no quiere creer en Dios, quizá más que antes. Hoy hay muchas personas que le dan la espalda a Dios. Y hay otros que ni siquiera quieren creer en la palabra, siendo creyentes y cristianos, que contradicen lo que la Biblia dice. Yo honestamente le digo algo, que esto será otro video, y es, yo no puedo dejar de ser maestro. Es un don que Dios nos ha dado. Pero hay gente, hay personas que no escuchan a los pastores, no escuchan a los maestros, pero escuchan fábulas, escuchan mitología, escuchan falsas enseñanzas, escuchan a personas engañadoras, a doctrinas de demonios. Prefieren el evangelio de la prosperidad, prefieren el evangelio del reino, entre comillas, distorsionado, a recibir el evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo decía en Gálatas capítulo 1, verso 5, si aún yo o un ángel del cielo le predicara otro evangelio, sea maldito. En la palabra original dice anatema. Todo el que quiere predicar otro evangelio diferente al que predica las escrituras, la palabra de Dios, es un maldito, maldecido por Dios, maldecido por la palabra. Nadie puede quitar ni agregar a ella, porque entonces tendrá consecuencias. Satanás no lo creó Dios. Se originó por la maldad que en él nace, que luego es pecado. En los propósitos eternos de Dios, Satanás juega un papel, sí. ¿El hombre tiene que ser perfeccionado? Sí. ¿Satanás tiene un gobierno limitado? Sí. ¿Solamente puede hacer lo que Dios le permita? Sí. ¿Hay una destrucción final para Satanás? Sí, la Biblia lo dice. ¿Hay salvación para los creyentes, para los hijos de Dios? La hay. Hay vida eterna. Yo soy su hermano pastor Víctor Almanzar. Para mí siempre es un placer compartir con ustedes. ¿Dónde gobierna Satanás? Esperemos que nunca gobierne tu corazón. Que tu corazón lo gobierne Cristo. Tú puedes seguirnos acá en este canal de YouTube. Suscríbete a nuestro canal, sé parte de esta comunidad. Lunes, jueves y sábado, 9 de la noche, hora República Dominicana, el interactivo con el pastor Almanzar. Si tú tienes preguntas sobre este video o cualquier otro, en el interactivo te puedes expresar y vamos a responderte. Pero también puedes comentar este contenido y también la vamos a responder en la medida de lo posible en el tiempo que Dios nos concede. Nos reencontraremos en una próxima. Dios bendiga tu vida y tu familia. Soy tu hermano Víctor Almanzar. Bendiciones.